Estamos en este festival Cinema Beiro, donde hoy vamos a tratar el tema de feminismo y maternidad y vamos a cuestionar un poco el sistema de reproducción heteropatriarcal. Mi nombre es Yossi Ledesma, soy técnica de Accent dentro del programa de sensibilización y participación de familias migrantes en la escuela, además de madre. Así que es un tema que me parece súper interesante, pero además que me toca personalmente muy de cerca. Durante hora y media estaremos hablando sobre maternidad y sobre esas interrogantes que se generan a partir de este tema en la sociedad actual cuando se habla de ella. Para este tema hemos invitado a 4 participantes, que voy a citar sus nombres en este momento. Mira, tenemos en representación del Movimiento Feminista de A Coruña a Clarucía García Carreira, de la Asociación Mujeres con Discapacidad de Galicia a Dakar, a Rocía López Sánchez, a Lesti Bermúdez del colectivo Afrogalegas y a Nomidia Vázquez, que nos hablará de otros modelos de familia y, como dice ella, lesbiana visible. Bueno, mira, el concepto de maternidad es un concepto muy amplio que genera, bueno, eso, muchas posiciones encontradas. Porque, ¿qué es ser mamá? Existen además diferentes modelos de maternidad y paternidad y además tendríamos que citar dentro de esa maternidad las dificultades a la hora que tienen las mujeres a la hora de participar no solamente en el mundo laboral, sino también en la actividad social y política. La participación de las mujeres se ve muy resumida a la hora de querer, pues, ejercer la maternidad. Hay mucha presión social también para aquellas mujeres que deciden voluntariamente a no ser madres y a no tener hijos. Y luego están esas maternidades, ¿no?, a las que llaman nuevos modelos de familia y a esas que tienen además que lidiar con problemas de salud mental, que tienen alguna diversidad funcional y el cuestionamiento que se ejerce desde la sociedad a las familias y madres racializadas. En definitiva, la experiencia que tenemos las mujeres con la maternidad no va a depender solo de nosotras, sino que en gran medida va a depender también del contexto en el que nos veamos obligadas a ejercer o a vivir esta maternidad. Entonces vamos a empezar con una de nuestras ponentes para comenzar a hablar de este tema y quisiera saber qué me va a contar Clarucía García Carreira, que nos contará a todos y a todas, porque esto de estar desde la distancia, pues no sé cuántas personas nos están escuchando, pero que muchas gracias por estar desde el otro lado de la pantalla. Clarucía, que representa el movimiento feminista de A Coruña, es politóloga, hizo su trabajo de fin de grado sobre políticas públicas, específicamente con la trata de personas para fin de explotación sexual y perspectiva de género. Es militante activista y ha formado parte de diversas organizaciones, tanto políticas como sindicales y feministas. Y en estas organizaciones ha ocupado puestos de responsabilidad. Actualmente, como ya dije, es militante del movimiento feminista aquí en A Coruña. Buenos días, Clara. Hola, moi boas, yo sí. Bueno, primeiro de todo, dar as gracias a Cinema Beiro por facer estas xornadas e por invitarnos ao movemento feminista da Coruña. Pareceme super interesante a cuestión da maternidade, creo que o feminismo é algo que sempre abordou un tema per séculum seculorum na nosa historia. Dende a nosa perspectiva, a conceptualización da maternidade é unha conceptualización, o que nós entendemos como maternidade é un concepto máis ou menos recente. A apropiación masculina da capacidade reproductiva das mulleres foi un pilar fundamental para o patriarcado. Pero que a construcción social que se levou a cabo en base a esa realidade material non ten tanto tempo. É froito do século XVIII aproximadamente.
a medida que se desenvolvía a burguesía, construíuse a familia nuclear burguesa. Por que é interesante? Porque cando nos pensamos en maternidade, claro, pensamos nun rol social asociado a ela, como, por exemplo, os coidados, moi ligado á feminidade, a esa feminidade de maternal, dulce, boa, esa imaxe bucólica que se nos ven á mente cando pensamos, bueno, nalgo maternal. Pero isto non sempre foi así, porque, por exemplo, na Idade Media, para empezar, o concepto da infancia non existía. Os nenos e nenas eran como unha especie de mini adultos, adultos pequenos, e que, por tanto, non requerían un tratamento desa fase, deses anos de crianza, que fose especial, como nos entendemos agora. Tamén estaba a figura das nodrizas, que eran mulleres que daban o peito a fillos que non eran biolóxicamente seus, e que era unha figura que estaba moi extendida entre todas as clases. Por que digo isto de, joder, baste lonxe, pero porque esclarece moi ben como o que nos entendemos por maternidade non é algo que sempre estivo aí, que fose desenvolvendo e que ten moito que ver co desenvolvemento da clase burguesa e da clase proletaria. Ademais, coa exclusión das mulleres do espazo público e a súa reclusión no espazo privado, que aquí poderíamos falar da necesidade de socializar os coidados. Pero, bueno, o que quero dicir é que a partir da metade do século XX as mulleres comezan a reapropiarse desa capacidade reproductiva. Teñen máis acceso e máis información aos métodos anticonceptivos, de alguna forma rompen con ese mandato patriarcal que tiñamos dende fai tempo e que viñamos arrastrando. Entón, convértense en individuos disfuncionais, que por iso dicíamos o de, bueno, dicías ti, Josi, o de, bueno, as nais solteiras, non? Que fai non tanto tempo eran mulleres tremendamente estigmatizadas. Agora a cousa cambiou un pouco, porque, por un lado, temos dous premisas. Unha, por parte do patriarcado, que utilizaba a capacidade reproductiva das mulleres como unha forma de control sobre elas e sobre a súa sexualidade, e agora, con este desenvolvemento do capitalismo e dun capitalismo neoliberal, unha forma de sacar rendemento a esa capacidade reproductiva, e que o vemos pois, na explotación reproductiva das mulleres, que algúns coñecen como a xestación subrogada ou ventres de aluguer, ou na doazón de óvulos. Temos moitas cuestións aí que abordar, pero que ao final responde a unha reificación das relacións humanas e do ser humano e da mercantilización do corpo das mulleres. Entón, bueno, basicamente esa sería a nosa visión do que a maternidade, que, como vedes, pues, ten moitos enfoques, ten moitas cuestións que abordar e espero poder debatir coas compañeiras e ver, bueno, pues como elas o ven. Moitas gracias. Muchas gracias, Clara, por bueno, esa visión de la maternidad que nos remonta un poco más al origen, ¿no? A un poquito más atrás, hasta épocas más actuales. Y justamente es cuando, en esta época más actual, que tú hablas de la maternidad, cuando muchas mujeres hacen conciencia de que no solamente pueden ser madres y que ese concepto de mujer completa a partir de la maternidad pues no es tal y pueden decidir por su propia cuenta no serlo. ¿Crees, Clara, que en la actualidad esa presión social existe para las mujeres jóvenes que pueden biológicamente ser, reproducirse, ¿no? Que pueden tener hijos e hijas? ¿Existe esa presión social? ¿Tú la has sentido? ¿Tú podrías ponernos algunos ejemplos gráficos, ¿no? de esta presión? Bueno, sí, creo que bueno, teño 24 anos, que, bueno, pues é unha persoa, sobre todo para o noso tempo, unha persoa pois bastante xoven. A idade media para ter fillos está nos 30 anos, máis ou menos.
E, sin embargo, a min xa me teño preguntado de se quero ter fillos ou fillas, e no momento de respostar, mira, non, a verdade é que a min agora mesmo, tal e como está configurada a sociedade, non me parece viable, non é algo que desee, sempre é a dúbida sobre iso. Bueno, xa cambiarás de opinión, non decidas agora. Teño compañeiras que teñen perfectamente claro que non queren ter fillos, que non lles gustan, os respetan, pero non lles gustan. E, sin embargo, sí, se lles preguntan, sempre está a dúbida sobre o noso criterio, sempre o mandato patriarcal por encima de todo. Clara, esto que comentas, hay una frase que seguramente le suena a todas las compañeras que están en la mesa y las personas que nos están escuchando, ¿no? Se te va a pasar el arroz. Decídelo pronto, que tienes el reloj ahí, tic-tac, 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 ¿no? ¿Tú crees que los hombres tienen ese mismo peso, esa misma presión social a la hora de decidir si quieren ser padres o no? Bueno, creo que non, por un lado, porque, bueno, todo ese proceso que implica a maternidade, non sempre, pero que si é esa realidade material, que o embarazo, o parto, o posparto, eles non pasan por el. Ademais, no sistema capitalista penaliza as persoas que non son productivas no que socialmente considerase o espazo económicamente productivo, porque para as feministas o espazo de cuidados é un espazo productivo máis, é un espazo fundamental para o capitalismo, pero que non está en ninguna forma valorado, polo tanto non remunerado. Para nós é un hándicap o tema de ter fillos, porque as empresas non lles interesa o sistema económico. Pero os homes parece que sí, non? A idea que temos da paternidade dista moito da maternidade. Bueno, este home pois é un cabeza de familia, pois é un home estable, un home que o traballo vai estar por encima de todo. Mantense un pouco esa idea de home sustentador e a muller outra vez no espazo doméstico. Por iso, cando vemos que te dá un dato curioso, que estadísticamente as persoas baixas cobran menos que as persoas altas. Non. Que as mulleres cobramos estadísticamente menos que os homes. Estadísticamente somos máis baixas. Claro, non é casualidade que sexamos as mulleres as que mayoritariamente collamos as baixas por maternidade, as xornadas partidas e as xornadas reducidas. Clara, muchísimas gracias. Quédate por ahí, que todavía tenemos muchas cosas de qué hablar a lo largo de esta hora y media que estamos hablando de este tema de maternidad y feminismo. Pero ahora te voy a presentar a una compañera que está con nosotros, Rosalía López Sánchez, que es especialista de la universidad en el campo y que además ha trabajado en la captación de fondos de ONG, posee un maestrado oficial y un doctorado en gerontología, experta en fisioterapia neurológica y gerontología clínica, diplomada en fisioterapia y que, bueno, ha desenvuelto su carrera profesional como coordinadora en el área de rehabilitación física del complejo gerontológico La Milagrosa. Además de participar en numerosos proyectos de ámbito autonómico y nacional, ha comenzado a involucrarse en el movimiento asociativo y pasa a formar parte de la junta directiva de Grumico, Grupo de Personas con Discapacidad de A Coruña, y actualmente estás en Grumico, ¿verdad, Rosalía? Sí, buenos días a todas. Y además, como decía inicialmente, Rosalía pertenece a la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, ADACAR, y por ahí yo creo que van los tiros, porque sí es cierto que las mujeres tienen mucha presión a la hora de si tienen hijos o no socialmente, porque bueno, son paros por todos los lados, si los tienes y si no los tienes. Me imagino que para las mujeres que tienen diversidad funcional la cosa tiene telita. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días. Hola, bons días a todas e a todos os que nos estéis escoitando. Moitas gracias por invitarme a esta mesa redonda que me parece super interesante e moi productiva, eu creo, falando de capitalismo. Quería decir que
moitos dos estigmas que se asocian á maternidade nas mulleres en discapacidade son o contrario para as mulleres que temos discapacidade. É dicir, a nós presiónanos para non ser nais. Nós non somos persoas a priori válidas ou capaces para ser nais. Eso, bueno, entre comillas, o de válidas ou capaces, non? Entón, bueno, eu pertenzo a CADAR, que é a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, e aí vemos, de feito, toda a discriminación que existe ao respecto deste tema coas mulleres con discapacidade, as mulleres que temos discapacidade, non? Eu son nai de dous fillos, unha filla que adoptei cando non tiña discapacidade e un fillo que adoptei cando xa tiña discapacidade. Entón, sí que teño un pouco esa comparativa de a sensación e as dificultades que me atopei nun caso e noutro caso. E as opinións nun caso e noutro caso é un pouco, sí que é interesante analizalo, non? Bueno, así como a OMS pois, considera que a sexualidade é unha parte fundamental e os dereitos reproductivos e sexuais dunha persoa son unha parte fundamental dela, pois no caso das persoas con discapacidade parece que isto non é así. E aínda que a priori poidamos pensar que todas as mulleres temos os mesmos dereitos sexuais e reproductivos, na realidade isto non ocorre así. De feito, as mulleres con discapacidade atopámonos cunha chea de barreiras actitudinais en forma de ideas preconcebidas, de mitos, de estereotipos, que o único que fan é socavar os nosos dereitos sexuais e reproductivos. O feito de que se pense que somos seres asexuales, que non podemos resultar nunca desexantes ou desexables, que poidamos ser corpos débiles, corpos estériles, corpos dependentes, excesivamente vulnerables, que a infantilización que se fai de nós, a eterna infancia coa que se nos asocia, que nos fai dependentes de cara á sociedade e que nos fai nos crea unha imaxe de nós como que se realmente necesitamos cuidados toda a vida, como imos nós a poder cuidar ou a poder ofrecer eses cuidados a unha terceira persoa, un fillo, a unha filla. E despois tamén hai o mito de que un neno ou unha nena pode ter, digamos, algún tipo de consecuencia psicosocial polo feito de ter unha nai con discapacidade, non? Sobre todo cando falamos de discapacidade intelectual ou psicosocial, aínda que en discapacidade física tamén ocorre o mesmo. Despois, sí que é certo que os dereitos sexuais e reproductivos non figuran dentro dos 30 dereitos fundamentais da Declaración Universal de Dereitos Humanos, pero se nos aplicamos eses dereitos fundamentais, eses 30 dereitos fundamentais da Declaración Universal ao eido da saúde sexual e reproductiva, sí que poderemos falar de que existen dereitos sexuais e reproductivos. De cara á normativa ou á legislación, as normativas foron evolucionando moito ao longo dos anos en relación ás mulleres con discapacidade, dende o ano 1968 ata a actualidade. Eu só vou mencionar dúas datas que me parecen interesantes, que son no 1979 a Convención para a Eliminación de toda forma de discriminación sobre a muller, contra a muller, e despois, no ano 2006, a Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que esa é unha data tamén tremendamente importante. Digamos que non existe na actualidade ningún tratado internacional que recolla de forma específica ou explícita os dereitos sexuais ou reproductivos das persoas con discapacidade en xeral, das mulleres con discapacidade en particular, pero a Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade di, e cito textualmente, que deberánse tomar medidas efectivas e pertinentes para por fin á discriminación contra as persoas con discapacidade en todas as cuestións relacionadas co matrimonio, a familia, a paternidade, eu pregunto, e a maternidade, e as relacións persoais co obxectivo de lograr que as persoas con discapacidade poidan disfrutar dos seus dereitos en igualdade de condicións que as demais. E tamén fala do eido da saúde, dicindo no seu artigo 25 que as persoas con discapacidade teñen dereito a gozar do máis alto nivel posible de saúde sen discriminación por motivos de discapacidade. Isto quere dicir que
É obligatorio que todas as mulleres con discapacidade teñan acceso aos programas de promoción da saúde, incluída a saúde sexual, incluída a saúde reproductiva, que deberán ser gratuitos ou menos asequibles, que tamén deberán ter unha atención sanitaria, polo menos de igual calidade que as mulleres en discapacidade, sempre baixo un consentimento libre e informado para calquera práctica cirúrxica ou médica que se aplique sobre elas, e para iso haberá que establecer programas de sensibilización de cara aos profesionais sanitarios para que entendan as necesidades específicas que conleva a discapacidade, para que entendan asuntos relacionados ca dignidade, ca autonomía e cos dereitos fundamentais das mulleres que temos unha discapacidade. Por outro lado, destas dúas convencións, saiu un comité de expertos de cada unha que avalían o cumplimento do establecido na Convención polos países firmantes, non? Polos países asinantes. E as conclusións, resumindo, son tremendas. Din que o acceso das mulleres con discapacidade aos servicios de saúde en xeral e en particular de saúde reproductiva ou de saúde sexual son nefastos, pésimos, que, digamos, que a atención sanitaria en relación a estes ámbitos tamén é pésima, que hai unha grande desinformación, que, ademais, o trato soe ser dunha forma, un trato condescendente, moitas veces chegando ao trato vexatorio, que hai un tal infantilización do noso colectivo que moitas veces leva ao profesional a cuestionarse a capacidade que temos para poder decidir sobre a nosa vida sexual ou reproductiva, non? E isto todo é tremendo, porque realmente habería que pôr límite a estas cousas e habería que pôr solución. Catro, agora para rematar, como sei que temos moi pouco tempo, 4 aspectos que me parecen importantes mencionar, que, bueno, sobre todo en relación á saúde reproductiva, a atención durante o embarazo, o parto e o puerperio. Direi que, bueno, a reproducción en realidade é un tema tabú no mundo da discapacidade, e máis aínda no mundo da discapacidade das mulleres, non? En relación ás mulleres. No colectivo do personal sanitario, moitas veces do personal social, tamén no ordenamento xurídico, porque moitas veces baixo a premisa de que todo se fai baixo o interés xeral do menor, que iso é así, ten que ser así, pero baixo esa premisa poden agacharse prácticas discriminatorias como o feito de que unha xuíza ou un xuez poida pensar que realmente unha muller non ten capacidade para ser nai ou para ser unha boa nai porque ten unha discapacidade, non? E todo iso baixo o interés mellor do menor, pero claro, eso, non sei, é un pouco avaliable. Isto fai que o acceso á reproducción asistida, a servicios de planificación familiar, tamén digamos, a adopción, por exemplo, para as mulleres con discapacidade, moitas veces non se inclúan nunca dentro do marco das políticas públicas, porque están totalmente alleas. Despois, temos os mesmos dereitos, deberíamos ter na atención durante o parto, o posparto e o embarazo, lóxicamente, e, ademais, que moitas veces mulleres que se incapacitan xurídicamente non necesariamente hai que denegarlle a custodia dos seus fillos e fillas, porque realmente estáse denegando a posibilidade de exercer a maternidade cos seus fillos e cas súas fillas, que me parece terrible. E ás veces considerase unha cousa en pro da outra. Outro tema a tratar sería as esterilizacións forzosas, que xa me parece unha aberración tremenda, que afortunadamente dende este xoves parece que se va a empezar a modificar o ordenamento xurídico para que se proíban, non? Porque é unha esterilización sen o consentimento libre e informado da muller, sobre todo exercidas sobre mulleres con discapacidade intelectual, psicosocial ou sordocegas. E outro tema sería os servizos de aborto seguro e todas as barreiras físicas ca que nos atopamos á hora de poder exercer a maternidade se nos queremos. Isto sería un pouco o resume e a pintura do que nos atopamos na actualidade. Pues mira, es un resumen bastante gráfico que nos deja así más... Hombre, podemos asumir que si ya la maternidad en condiciones de, bueno, cierta estabilidad física
¿no?, de lo que entiende el sistema heteropatriarcal por normalidad es compleja y es complicada, pues me imagino que imaginamos lo difícil que puede ser cuando esta persona pues es no válida para este sistema, ¿no? Y me quedé así con ganas de preguntarte varias cosas acerca de las observaciones y recomendaciones que ha hecho este comité de la Convención del 2006. También me quedaría con ganas de saber y que nos expliques ya más gráficamente sobre esas barreras físicas que se encuentran en las mujeres con discapacidad a la hora de ejercer su maternidad, pero me gustaría que ampliaras un poquito más acerca del servicio de aborto seguro que debe tener una mujer con discapacidad. ¿Existe? ¿Es posible? ¿Cómo va este tema? Vamos a ver, o tema do aborto, teño aquí un resumo que me parece bastante interesante con respecto a das mulleres con discapacidade. Digamos que no 2017 unha relatora especial de Nacións Unidas fixo un informe bastante interesante ao respecto deste tema que podo mencionar, non? É que ela estableceu que en España e noutros estados tamén deberían eliminarse prácticas como pode ser o aborto coercitivo, é dicir, a obligación de abortar, que é o contrario que as mulleres, a obriga que teñen as mulleres moitas veces ou a presión que teñen as mulleres con discapacidade para abortar, baixo a visión de un mellor interés da persoa, vamos a especificalo así, é que para calquera destas prácticas debería existir un consentimento libre e informado e instaba aos estados asinantes da Convención das persoas con discapacidade a que establecesen modelos ou protocolos de solicitude para consentimentos libres e informados para que calquera muller cunha discapacidade se quere abortar poida facelo dun xeito libre e elexido. De feito que se utilicen linguaxes accesibles, linguaxes alternativos, se a muller non ten afectada a capacidade de comprensión ou o que sexa. Por outro lado, sí que é certo que existe unha presión moi importante de cara ás mulleres novas, ás xoves, para que aborten, xa digo, baixo dúas premisas. Unha, o mellor interés da persoa e outro, un suposto euxenésico que é que non vai a ser que tamén teña un fillo que teña unha discapacidade, non? E despois existe tamén o feito de que a Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade vende a percibir a España e outros países tamén polo feito de que no seu ordenamento xurídico España asinou que non poden existir ningún tipo de excepcionalidades nin tampouco de discriminación por razón de discapacidade. En España está permitido só o aborto tardío en casos de que o feto poida ter unha discapacidade, poida ter unha anomalía. Isto é unha condición euxenésica, ao noso parecer, quero dicir, aborto seguro e libre para todos os casos, cun límite igual para todos os casos, porque senón estaríamos falando de agravios comparativos de que unha vida, que vida é máis válida que outra, non? Ou que vida merece ser vivida e que vida non merece ser vivida. E quen decide isto, non? E, ademais, que contradí todo o establecido na Convención. Eso con respecto ao aborto seguro. A segunda era barreiras físicas, creo que me dixeches, verdad? Primeiro, barreiras físicas, acceso a servicios ginecolóxicos. É dicir, a maioría das mulleres que coñecen cadeira de rodas non poden acceder a ningún servicio ginecolóxico porque non son accesibles. Imagínate, non fan as revisións. Os mamógrafos non baixan nin siquiera hasta cadeira de rodas. Co cal, recoméndanse, cando vas en cadeira de rodas, díseche, mellor fai unha exploración automanual. Non faga, o sea, manual, perdón. Non, porque non existen mamógrafos que non creo eu que se chegamos á Lúa, creo que seremos capaces de facer un mamógrafo e a nosa loita diaria é que polo menos nas principais cidades galegas e en toda España tamén exista un servicio de atención ginecolóxica accesible para a muller con discapacidade. Por outro lado, os tempos de consulta non son axeitados en función das túas características, hai unha mala comunicación ca muller, sobre todo con mulleres que teñen dificultades na comprensión e que hai que utilizar algún tipo de linguaxe alternativo ou de linguaxe accesible, pois non existe. Non hai formación en materia de xénero nin en materia de discapacidade por parte dos profesionais sanitarios.
que diría eu, e despois as barreiras todas que temos na crianza dos fillos, porque claro, para criar un fillo ou unha filla, un ten que pois, poder acceder a todos os sitios, aos colexios, as actividades extraescolares, eu que sei, a moitos sitios a accesibilidade vai avanzando, pero a accesibilidade universal aínda é unha cousa, é unha utopía. Entón, eu falo por experiencia propia, agora podo camiñar algo, pero cando non podía, tiña que acudir ás titorías do colexio da miña filla, daban máis na porta do patio, por exemplo, ou non podía asistir a algunhas reunións porque se facían no primeiro piso e había que subir escaleiras, quero dicir, todo isto supón barreiras e máis barreiras a hora de que ti podas exercer libremente a maternidade. E non me lembro da terceira pregunta, tesme que perdonar. Creo que ya habíamos hablado de, bueno, de ese derecho a un aborto seguro, ¿no? Que decías que en el caso de las mujeres con discapacidad es todo lo contrario lo que se promueve en este tema. Y de las observaciones que se habían hecho en esa convención del 2006 acerca de qué observaciones hizo el comité sobre este tema tan importante. Pero mira, lo que vamos a hacer, Rosalía, es que vamos a continuar con la otra compañera y ya luego en el momento del debate ampliamos, porque creo que nos has hecho una panorámica muy interesante sobre cómo está el tema y que también lo dejo ahí para otros festivales, que es un tema que ya de por sí solo tiene mucha amiga y que da para 3 o 4 mesas. Muchas gracias, Rosalía. Gracias a ti. Y ahora, quédate por ahí, eso sí, ¿eh? No te marches. Vamos a conversar con Leslie Bermúdez del colectivo Afrogalegas. Esta chica, esta señora, esta moza, es nacida en la ciudad de La Ceiba, Honduras, abogada de formación, graduada en la Universidad Autónoma de Honduras y trabajó durante algún tiempo en el gobierno de su país. Es madre de 3 niñas, una de 13, de 3 y 1 año. Ha vivido parte de su infancia en una comunidad garifuna, conocida como Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón. Es la mayor de 2 hermanos y fue criada por una madre soltera a la que dice que admira profundamente. Con los años se trasladó a la capital hondureña y allí continuó sus estudios de secundaria y finalizó sus estudios universitarios. El destino la trajo aquí en el 2015, creo, y bueno, está desde esa época en Galicia, aquí en La Coruña, nuestra vecina, actual ciudad en la que reside con su pareja y con sus 3 niños. En ese año, cuando llega a Coruña, vuelve a luchar, ¿no? por reconocer sus estudios, entra a la universidad y comienza el máster universitario de Migraciones Internacionales, Investigación Políticas Migratorias y Mediación Intercultural. Culmina este máster y posteriormente continúa con los estudios de Derecho en la facultad para así iniciar el proceso de homologación y obtener la equivalencia en el grado de Derecho. Tiene planes, esta mujer, de continuar complementando sus conocimientos en Derecho Marítimo Internacional y Arbitraje. Dice Leslie que ser una mujer inmigrante, ser una mujer negra y ser una mujer que reside fuera de su país y ser madre es vivir con un eterno no que ella lucha por convertir en un sí. Buenos días, Leslie. Buenos días a todos. Mi participación realmente la voy a hacer desde el plano personal, sumando un poco a la historia de mi vida que has comentado en este momento. Tengo que hacerlo saber que, bueno, aquí en España soy reconocida como familia numerosa, lo que implica que casi siempre la pregunta es, ya terminaste de tener hijos, o sea, ya está, ya es suficiente, ¿no? Entonces, sumado a ello, mi pareja es marino mercante, lo que me convierte cada 6 meses en una familia monoparental. Entonces, ya se imaginarán lo que implica tener 3 niñas de 3 edades totalmente diferentes, en edades complicadas, ¿no? ¿Qué puedo comentar sobre la maternidad? Muchos, porque de hecho ejerzo la maternidad de doble manera. ¿Por qué? Porque tengo comunicación con mi país y evidentemente al vivir aquí tengo que tratar de
de criar a mis niñas, teniendo conocimiento sobre ambas culturas. ¿Qué puedo ampliar sobre la crianza? Pues muchas. Doble crianza, doble forma de ver la vida. Son niñas con culturas dobles. ¿Por qué? Porque al vivir en España, evidentemente tenemos que acoplarlas al sistema español, pero cuando se comunican en Honduras, tienen que entender, tienen que conocer e identificar la cultura hondureña. Entonces, tanto es así que incluso dentro de mi casa comemos o disfrutamos de la gastronomía de ambos países. Entonces, realmente he tenido afortunadamente esa posibilidad con mis niñas, pero también tenemos muchas dificultades como madre de 3 niñas, monoparental en ciertas etapas de la vida. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo concilio la vida? Porque también al estar estudiando tengo que conciliar mi vida estudiantil con la vida de ser madre. Es muy complicado. De hecho, como lo comentaba la compañera Josie, tengo un constante no. Y mi esfuerzo siempre es que siempre hay que buscar el sí. Si tú tienes barreras, porque siempre la vas a tener, barreras porque evidentemente al ser una mujer inmigrante y racializada, las barreras siempre están ahí. Son latentes, evidentemente, aunque no las quieres ver, te las hacen ver, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada porque también convives y tienes que evitar transmitírselo a tus niños. ¿Qué pasa con la parte paternal? Cuando viene mi pareja, cuando llega, tenemos que acoplarnos a cuando él llega, ¿no? Eso significa que está papá en casa y tenemos que tratar de que papá se involucre en la forma de criar a las niñas. Afortunadamente tengo una pareja que me apoya en ese sentido cuando él está aquí. Digamos que me hace una descarga como madre, ¿verdad? Y bueno, tratamos de que la situación sea bastante llevadera. Pero sin embargo, me doy cuenta, escuchando la conversación de las compañeras, la exposición de las compañeras, que sus limitaciones son muy similares, aunque son situaciones distintas, pero son similares porque en mi caso hablo el español perfectamente, pero yo he conocido situaciones de otras compañeras o de otras amigas que el español no es tan fluido y tienen ese problema, porque no hay una persona que les pueda traducir, no hay una persona que les pueda colaborar en poder darse a entender. Entonces, son situaciones que te tienen ahí al límite, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta línea, históricamente la mujer ha cambiado, o la forma de ver la paternidad y la maternidad han cambiado, pero han variado, sí, totalmente que sí. Pero hoy en día ha sumado también, porque la mujer que decide estar en casa tiene ese estigma, ¿no? De ser una persona mantenida, que no sirve para nada o que solo sirve para lavar y planchar, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación de casa no es valorada, no es que no sea bien visto, pero no está en el plano que debería de ser, en el plano de importancia, ¿no? Entonces, en este sentido, pienso que cada persona es libre de determinar qué quiere en la vida o hacia dónde quiere ir, ¿no? Igual de respetable es la situación de la mujer que no desea tener hijos, ¿no? Cada persona es libre de hacer lo que quiera. Un poco profundizando sobre este tema, cuando nace una niña, inmediatamente se le enfoca, ¿no? Hacia esa esencia de feminismo, bueno, no de feminismo, sino hacia esa esencia de que va a ser madre o que es para procrear o está para ejercer la crianza. Yo creo que hoy en día la mujer
se ha visto claramente que puede perfectamente ejercer en el plano profesional, político y en todo tipo, ¿no? Entonces, por mi parte, esta sería mi participación. Y un poco de, bueno, esa estructura familiar que tienes. Sí. Y bueno, yo que me veo muy afín a ti en muchas cosas y he tenido que escuchar eso de que las mujeres negras nos reproducimos como conejos, que solo sabemos parir. Sí, sí. Que cuando vamos a parar, ¿no? Que parece que la maternidad es cosa de gente con dinero y que la gente con dinero es más organizada. La gente europea es más organizada y vela mejor por el cuidado de sus hijos, entonces por eso o no tiene hijos o tiene pocos hijos. En tu caso también, que hablas de una monoparentalidad por temporadas y que además tienes que conciliar tu vida estudiantil, universitaria, con el cuidado de tres criaturas. Lesti, ¿tú te sientes apoyada? Porque el tema de feminismo es algo que está muy presente en la Universidad de A Coruña. El tema de la diversidad también. Nosotros hemos sido testigos de muchos congresos y muchas mesas para tratar este tema y donde el centro, se habla específicamente de las mujeres racializadas y sus derechos. No siempre con la participación de estas mujeres en la mesa como expertas, ¿no? Siempre somos el conejillo, ¿no? El caso de estudio. ¿Sientes que hay suficientes apoyos para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres racializadas a la hora de continuar su formación? Y otra cosita que dejo por ahí es esos modelos de crianza. ¿Tú crees que se respetan los distintos modelos de crianza, sobre todo en el ambiente educativo de aquí de Galicia? Voy a tratar de ser lo más diplomáticamente posible, porque es una pregunta bastante sugerente, ¿no? Y puedes contestarla de manera sincera y con ese toque de molestia, ¿no? Pero bueno, con la pandemia, evidentemente nos encontró en una etapa en que en la universidad estábamos en etapa de exámenes y evidentemente mi condición es muy particular. Yo diría que soy casi la única que tiene esta condición en la universidad, de ser inmigrante, madre de 3 niñas. Y me doy cuenta que en la universidad, por más que lo intenta, no logra equiparar mi situación particular hacia con otros compañeros. Que evidentemente, casi siempre cuando estas situaciones se dan, da la sensación de que tú, esta situación te la has impuesto tú, ¿no? Sabemos que la pandemia fue una situación sobrevenida, nadie se lo esperaba, nadie está preparado para afrontar la pandemia. De hecho, estamos afrontando la pandemia nadando hacia horizontes totalmente desconocidos porque ni siquiera tenemos una certeza de la manera o de la forma de cómo podemos protegernos ante dicha situación. ¿Qué pasa? La universidad sí que ha intentado tratar de equiparar mi situación con el resto de compañeros, pero no ha podido lograrlo. ¿Por qué? Tan es así, es que durante la pandemia estaba en casa con 3 niñas y tenía que hacer mis exámenes y no tenía oportunidad para prorrogarlos, porque hay una fecha para poder rellenar las notas o tus calificaciones, como se le dice en mi país, y no podían hacer ningún tipo de retrasos. Entonces, cuando se hacen esas mesas redondas, creo que la universidad está obligada a llamar a esas personas, a ese grupo, a ese colectivo que se encuentra dentro de la universidad, para poder exponer su situación, para que puedan tomar cartas en el asunto, porque si no, es muy fácil escribir o estar detrás de un escritorio y tomar decisiones o buscar soluciones, pero no son soluciones efectivas. Entonces, son soluciones temporales, pasajeras, que no ayudan básicamente en nada.
y nada más. Muchas gracias, Leti. Quédate, como le he dicho al resto de compañeras, nos quedamos por ahí porque esta mesa, bueno, vamos a intentar situarnos en esas mesas de antes, cuando la vieja normalidad era la que imperaba, entonces estaríamos una al lado de la otra escuchando a la compañera. Yo te invito a quedarte por ahí en línea si tu vida real te lo permite, porque sé que un sábado por la mañana con 3 niñas en casa tiene que ser complicado, pero bueno, que muchas gracias, Leslie. Seguimos en contacto y en un ratito nos volvemos a ver. Ahora vamos a hablar con Noemí Díaz Vázquez, que ya me dijo, Noemi, no, Noemí. Pues Noemí Díaz trabajó durante más de 10 años como ingeniera de montes en una empresa privada. Entonces decidió, por vocación, dar un giro a su vida y dedicarse a la docencia, y en la actualidad es profesora de biología y de geología. Que estábamos hablando ahí del sistema educativo, yo imagino que Noemí tenía ahí la oreja muy puesta. Ella se declara lesbiana visible, que ha sufrido acoso por este tema desde la adolescencia y siente que justamente por eso es por lo que debe hacer algo y luchar para paliar la discriminación que siguen sufriendo las personas LGTB+, y es como llega al activismo. Actualmente es vicecoordinadora de la Red Afectivo de Apoyo LGTBIQ+ de Galicia y colabora con la Asociación Les Coruña. También con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, y en su centro de trabajo, el IES Eusebio da Guardia de A Coruña, coordina el Grupo Feminista de Apoyo LGTB+. Buenos días, Noemí. ¿Qué tal estás? Hola, bos días. Moi ben, grazas por esta presentación, grazas a Cinema Beiro por esta invitación e darnos visibilidade ás mulleres lesbianas nesta mesa. Entón, bueno, como dís, inda que son a vicecoordinadora da Rede Educativa de Apoio LGBT+ de Galicia, pois neste caso, como a rede é moi nova, non temos un posicionamento aínda sobre este tema de maternidade. Entón, pois eu vou falar un pouco en primeira persoa, aportar datos estadísticos e, sobre todo, dar a miña opinión. Pero, repito, é a miña opinión persoal, non? Como muller lesbiana, como feminista, como activista LGBT e como a futura mamá. Entón, pois quería falar un pouco sobre o que se ven dicindo os novos modelos de maternidade, que en realidade neste caso modelo de maternidade de dúas mamás novo non é, porque en realidade sempre existiu, non? Dúas mulleres que se queren e se xuntan para facer unha crianza. Normalmente as crianzas, os fillos e as fillas provían de relacións heterosexuales anteriores, pero grazas ao matrimonio igualitario no 2005 isto cambiou, non? E esas mulleres que facían esta crianza conxunta como amigas, pois xa son recoñecidas como as dúas nais destas crianzas, non? Bueno, como digo, quería facer así uns datos estadísticos, non? E estes días estou lendo un libro que se chama Mamá desobediente e aquí aporta un dato que di que 3 de cada 4 mulleres, e neste caso falo de mulleres heterosexuais, lesbianas, bisexuais, é dicir, de todas as mulleres, 3 de cada 4 mulleres nacidas nos anos 70 ten fillos ou os van ter. E este dato, pensade, 75% das mulleres nacidas nos anos 70 ten fillos ou os van ter. Entón, isto contrasta con outro dato que saco do estudio que fixeron Marta Fernández Herraiz e Kika Fumero, que aportan no libro Lesbianas así somos, moi interesante. Este estudo está basado en respostas estadísticas de máis de 5.000 mulleres lesbianas españolas latinoamericanas, non hai un estudio como este, non se fixera antes, non? E o dato di que só o 10% das mulleres lesbianas teñen fillos e fillas. Entón, isto é, unha muller cada 10 lesbianas ten crianzas. Entón, isto contrasta coas mulleres, co outro dato, non? De 3 de cada 4 ten fillos, o sea, as mulleres lesbianas temos menos crianzas. E, bueno,
deste 10% de mulleres lesbianas que sí que teñen crianzas, máis da metade proveñen de relacións heterosexuais anteriores, digamos que un 4% son de relacións con mulleres e un 1% mulleres lesbianas solas, vale? Pero ainda así esta porcentaxe, repito, é moi baixa. Si analizamos o outro 90% das mulleres que respostaron, o 50% recoñece que querería ter fillos. E, de feito, outro dato aínda máis importante é que na franxa de idade de 18 a 25 anos destas mulleres lesbianas que aínda non teñen fillos, pois o 64% destas mulleres xóvenes di que ten ese desexo de ser nai. Entón, isto, pois, digamos que podemos extraer dúas conclusións. A primeira é o 64% das mulleres lesbianas novas queren ter fillos. Como di Marta Fernández Herraiz, isto é un baby boom lésbico aí que temos ás portas. E, por outra banda, se na realidade isto se plasma en que dese desexo de maternidade só un 10% das mulleres lesbianas teñen fillos, significa que aínda temos moitísima invisibilización. Bueno, é sabido, as mulleres somos discriminadas por ser mulleres, pois as mulleres lesbianas doblemente discriminadas por ser mulleres e por ser lesbianas. Entón, isto que supón? Supón un medo que sinten as mulleres lesbianas a levar a cabo este desexo de maternidade. Porque se eu sufrín discriminación e sufrín acoso, pois penso, os meus fillos, as miñas fillas van sufrir esta discriminación, non? Entón, este é o reto ao que nos enfrentamos as familias de dúas mamás, non? Romper esa barreira e visibilizarnos. Entón, este é o reto, visibilidade, porque eu vou vos lanzar unha pregunta ás miñas compañeiras de mesa, a xente que estea no público. Perdón, gustaríame que a ver se vos ocurren 5 mulleres lesbianas famosas españolas. Compañeiras, se queredes, podedes poñer no chat, a ver si sabedes dicirme 5 lesbianas famosas españolas. Que en el sector artístico, en el mundo Telecinco últimamente, pues es verdad que las mujeres han dado un paso al frente en ese sentido. Tenemos ahora no recuerdo el nombre, una chica presentadora de noticias, luego está Toñi Moreno. Sí, pero se comenta, se rumorea, Toñi Moreno. No, Toñi Moreno ya lo declaró públicamente, sí. Luego está Rosana. La cantautora, que fue pareja de Toñi Moreno. Sí, pero eso no me aparece, non hai unha foto que diga la pareja de Toñi Moreno, ¿no? Quiero decir, no. Bueno, sí, vamos a dejarlo en el rumor, ¿no? En el rumor. Exacto. Entonces, eso es difícil. Sin embargo, si yo os digo... Y luego la gran... Pero claro, ¿a qué entendemos por famosa? Sí, ¿no? Bueno, famosas célebres coñecidas. Claro, imagino que sería interesante que esas mujeres que ejercen la política con cargo de responsabilidad den un paso al frente y no tendríamos por qué hacer esto, que deberíamos de vivir en una sociedad donde la sexualidad y algunas cosas se queden en la parte de lo privado, pero en este caso estaríamos hablando de la necesidad de generar ese apoyo colectivo para que se normalicen las cosas, ¿no? Noemi, claro, una mujer sola tiene un estigma importante, ¿no? Porque aparte el ideario de la familia idílica es papá, mamá, papá delante siempre, en toda la documentación, la firma del pai, la firma de la madre va de segundo, en toda la documentación siempre, independientemente de que sea una madre soltera, luego tiene que demostrar por qué esa figura paterna no está, ¿no? Sobre todo en la escuela, para una excursión, para tu hijo o hija, para sacar el pasaporte de tu hija o hija. Tienes que, mire, y ese hombre que no mantiene ese muchacho, que nunca ha venido a una tutoría educativa, que no conoce al pediatra de la criatura, ¿dónde está? Dime, ¿te lo comiste? Es algo así, ¿no? En el caso de dos mujeres solas, que sería para el imaginario heteropatriarcal un hogar compuesto por dos madres, ¿existe esa presión también para que justifiquen la falta de la presencia masculina en el hogar?
Pois, sí, claro, o sea, hai estos estereotipos, estas falsas creencias de que vai pasar con esas crianzas que non teñen pai, non? E, bueno, pois, isto desmóntase desde o momento que hai datos estadísticos. Entón, Carlos, a ver se podes poñer ese banner aí un momento. Saiu publicado, aí estamos, un artigo en El País, bueno, saliu publicado en máis medios, non? Que di, lo que las parejas lesbianas nos enseñan acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? E isto enlaza co que falaba Clara Uxía sobre a brecha salarial, ¿no? Entón, este artigo analiza dous estudios. O primeiro de todos é o estudio de Kleven e coautores do 2018 que di que o 80% das diferencias salariais entre homes e mulleres débense á maternidade, non? É o que comentaba Clara. Digamos que a disminución salarial das mulleres é por esa maternidade, pero é solamente pola maternidade en sí mesma ou é por este sistema heteropatriarcal, non? E entón aquí, para analizar máis polo miúdo, Emily Nix e Martin Eko Andresen pois fixeron outro grupo de control, no que incluían tamén a parellas de mulleres lesbianas, para ver si tamén había unha brecha salarial aí, porque se a maternidade debería existir esa brecha salarial, non? Entón, vou compartir un segundo a gráfica, porque a verdade é que me parece, digamos que bastante impactante. A ver se a teño aquí. Compartir. Carlos, a ver se podes compartila aí. Vale. Pois mirade, esta é a gráfica do estudio, non? Entón, evolución salarial das parellas heterosexuais, esta da esquerda, e das parellas lesbianas a da dereita, non? Aquí veredes como se desmonta esa teoría de que é a maternidade a causante da brecha salarial, non? Entón, no eixe vertical temos a disminución salarial e no eixe horizontal temos o tempo. No caso da gráfica das parellas heterosexuais, vale? Temos a liña discontinua e os homes e a liña de punto son as mulleres, de acordo? Nunha parella heterosexual. Entón, tempo menos 1, aquí vedes o nacemento, se é o 0, menos 1 é o embarazo, no momento que se dá ese embarazo, non? Entón, vedes como empeza a disminuir, vale, o salario da muller e cae ata unha reducción salarial de, isto está en tanto por un, significa 20%, menos 20% do salario do que partía inicialmente. Vale? Entón, vedes, a home non lle afecta nada. Sigue cobrando o mismo. A muller, reducións de xornada, co cual perde salario. Agora imos analizar a gráfica da dereita que se refire a parellas de dúas mulleres. Ben, neste caso, a liña discontinua é a nai non xestante e a liña de puntos é a nai xestante, vale? Entón, vedes aquí, tempo menos 1 se dá o embarazo e, neste caso, a nai xestante baixa os seus ingresos. Pero ata onde? Só ata un 13% menos. Lembrade, muller heterosexual, de parella heterosexual, baixa o seu salario un 22%. No caso de mulleres lesbianas, son un 13%. Pero, neste caso, a nai non xestante, de acordo? Si, tamén, digamos que sufre unha disminución do seu salario que chega só ao 5%. De acordo? Pensade, no caso dos heterosexuais, os pais non sufrían ninguna disminución. No caso das mulleres lesbianas, sí. Digamos que esta disminución salarial é compartida. Pero se facemos a suma, 13 máis 5, 18. Aquí estábamos no 22% que sufría só a muller. Pero isto non é aínda o máis interesante. O máis interesante é que esa brecha salarial mantense no tempo no caso das parellas heterosexuais. Vedes aquí, 5 anos despois, mirade a brecha. Isto é a brecha. Mirade no caso das parellas lesbianas. A brecha desaparece. E as dúas mulleres acaban cobrando aínda máis, porque recuperan os seus postos de traballo, porque recuperan a súa xornada, porque recuperan os ingresos, non? Entón, haberá quen diga, claro, porque seguramente pois as mulleres lesbianas fan menos caso ás crianzas, non? E dedícanse a traballar. Pois non, porque resulta que este estudio tamén di que os rendementos académicos das crianzas das parellas de mulleres lesbianas pois son mellores que os das parellas heterosexuais, non?
E, bueno, hai outros estereotipos tamén, como que isto que decías de falta de paternidade. Claro, pois de dúas nais, pois sairán fillos gays ou fillas lesbianas. Pois non, porque estadísticamente tampouco hai diferencias. É dicir, a orientación sexual non está relacionada, porque por esa regla de 3 eu teria que ser hetero. Entón, bueno, pois isto, digamos que son estes estereotipos que con que se combaten? Con información, ¿no? Con datos estadísticos. Pues además debemos recordar a la gente que nos está escuchando que, bueno, que estas gráficas representarían pues la comparativa entre hogares heterosexuales y hogares de dos madres, pero que en la realidad, cuando ya no se hace esa comparación entre si el hogar es hetero o es de dos madres, la mujer seguiría en la brecha. Y posiblemente con muy pocas posibilidades de ascender laboralmente. Solamente sí, no por el caso hecho de ser das mujer, sí. Claro, es solamente por el hecho de ser mujer y más si decide ser madre, porque luego tenemos esa dificultad añadida de las mujeres cuando terminan la formación universitaria, que quieren, bueno, comenzar su carrera profesional, que muchas empresas, eso es algo que no se dice, pero muchas empresas prefieren contratar hombres porque dicen así, bueno, es que esta mujer dentro de poco me coge una baja por maternidad, entonces mejor me quedo con un chico, ¿no? Sobre este tema que hablabas de, bueno, ese baby boom lésbico, ¿cómo se trata los métodos de reproducción? O sea, de las clínicas de fertilidad, ¿qué requisitos hay para una pareja de mujeres? Vale, pois, bueno, neste caso, o acceso á reproducción asistida, pois hai dous métodos os que tamén poden acudir as parellas heterosexuais, que serían as inseminacións artificiais. No caso das mulleres lesbianas sería con semen de donante anónimo, porque en España ten que ser anónimo, e despois estarían as fecundacións in vitro, vale? Neste caso tamén temos que pensar que somos dúas mulleres, entón, en principio, calquera das dúas podería xestar, podería acceder a esa xestación, non? Pero despois, no caso das parellas lesbianas, e é algo que se dá en España, que non se dá en todos os países, por eso tamén hai un turismo aquí reproductivo, e é o que se chama o método ROPA. O método ROPA é recepción ovocitos da parella. Entón, neste caso, unha das nais sería a que poñería o óvulo, que sería fecundado con semen de donante anónimo, e ese embrión fecundado se implantaría na outra nai. Entón, deste xeito, as dúas nais, digamos que participan activamente nesa xestación, non? E falando de reproducción, aparte destes métodos, os que podemos acudir, pois hai unha cousa que difiere con respecto ás parellas heterosexuais e aquí é outra, bueno, hai varias, non? Pero isto é como un pouco impactante e é que cando unha parella heterosexual acude a unha clínica de reproducción asistida é porque xa levan anos intentando. Entón, xa saben que teñen un problema de fertilidade. Sin embargo, pois as mulleres lesbianas, o mismo que as mulleres solas heterosexuais, pero non son conscientes de que quizáis poden ter un problema de fertilidade. Entón, ti vas a esa clínica con toda a ilusión do mundo a cumprir ese desexo de maternidade e, zasca, atopaste de bruces con que igual tes un problema de fertilidade. Por que? Porque con esta sociedade, como dicíamos antes, este capitalismo neoliberal co que quere que traballemos, pero por outra parte tamén quere que teñamos fillos, entón deixamos a maternidade a partir dos 35. E entón aí é cando aparecen os problemas e as frustracións. As parellas heterosexuais son conscientes de que teñen ese problema. As mulleres lesbianas non. Atopaste ese problema cando vas á clínica, non? Entón, eso, pois, tes que asimilar en poucos meses que o mellor tes ese problema, non? E despois, a outra parte discriminatoria é a de os requisitos. É dicir, dúas mulleres lesbianas, unha parella de lesbianas que quere esa maternidade, como requisito obligatorio teñen que estar casadas. Sin embargo, unha parella heterosexual vai inscribir un fillo ou unha filla e non hai requisito. Se supón a paternidade, inda que o pai que ali apareza non sexa o pai biolóxico. Entón, eso é super discriminatorio. Nós témonos que casar. As parellas heterosexuais non. E, ademais, cando vayamos a inscribir a esa filla ou ese fillo, temos que levar o certificado da clínica que di, sí, sometinme a este tratamento.
non vai a ser que o fillo fora de algún e quede sin recoñecemento, non? O sea, é increíble esta discriminación. Pero por qué? Que conste que o goberno actual de PSOE e Podemos ten aí unha lei sobre a mesa que van a eliminar este requisito, pero aínda non. Entón, así levamos 15 anos que témonos que casar. Que pasa? Que isto que fixo é que desde 2018, 2005 matrimonio igualitario, no 2018 as parellas de mulleres casadas superaron as parellas de homes casados. Por qué? Porque, claro, empoderámonos, queremos ter crianzas, pero requisito indispensable, estar casadas, cousa que claro, y después de luchar tanto para que se reconozca el matrimonio, ¿cómo es que no se van a casar? Ahora tienen que casarse y que no se les ocurra divorciarse, porque claro, con la que montaron para casarse, ¿cómo se van a divorciar? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte discriminatoria. Noemi, mira, estamos ya casi ya en el momento de que vamos a estar todas juntas para debatir un poquito entre nosotras y compartir con el público. Pero en lo que Carlos va incorporando a las compañeras a la mesa, aprovechando tu experiencia como docente, creo que está clarísimo que es un tema súper interesante tratar la diversidad desde este ámbito, desde este punto, en las escuelas, en las aulas. Se habla de estas cosas con el estudiantado, sobre todo con aquel estudiantado que va a empezar a ser reproductivamente activo, ¿no? Que ya van a comenzar que se habla de esos embarazos adolescentes, cuando comienzas a descubrir tu sexualidad y sobre todo para romper esos estereotipos, ese tabú que hay sobre la maternidad con mujeres, en mujeres con discapacidad, sobre la maternidad en otros nuevos modelos de familia o esos diferentes estilos de crianza, por decirlo de alguna manera, o simplemente aquella mujer que decide porque así lo quiere o porque así se lo ha impuesto el patriarcado, porque muchas mujeres tienen que elegir entre una cosa y otra, no ser madres. ¿Se habla de este tema en las aulas? Pois prácticamente no. No, inda que a legislación a nivel estatal e a nivel autonómico así o indica que hai que tratar todos estes temas de modo transversal, non se fai. Non se fai, primeiro, pola falta de formación. Entón, ao final recae sobre a vontade de determinadas e determinados docentes que pensamos que é importante. E porque, no meu caso, falando de diversidade sexual, como eu sufrín bullying de adolescente, digo, pois eu teño que facer algo, non? Entón, no meu centro temos ese grupo de apoio LGBT, pero podo dicir que a nivel Galicia, habendo máis de 300 institutos de secundaria, trátase a diversidade en menos de 20. Entón, o resto non o tratan, é algo inexistente. E podemos dicir, falando só de persoas homosexuais, que somos o 10% da poboación. O sea, nun instituto, como mínimo, porque agora hai, pois, como que a xuventude anímase, non? Hai porcentaxes maiores incluso, pero, por exemplo, no meu centro de 1000 alumnos e alumnas, se estamos falando do 10%, significa que hai 100, é moita xente para tratar este tema, non? E non se fai. E por eso considero e animo a todo o profesorado a que traten a diversidade afectivo-sexual e, obviamente, diversidade funcional e todo tipo de diversidades, non? Porque como profe de bioloxía, gústame facer esta analoxía, e é a seguinte. A riqueza dun ecosistema mídese pola biodiversidade, é dicir, pola diversidade de seres vivos, non? Canta máis biodiversidade, máis rico é o ecosistema. Pois a sociedade é igual. Canta máis diversidade, máis rica vai ser a nosa sociedade. E isto témolo que trasladar ao noso alumnado e a familias. E pois, sería a clase política, para que o teñan claro, para que dunha vez por todas pois, asumamos estas diversidades. Pero sobre todo es súper importante al alumnado, que es la futura clase política, y si queremos que esto cambie y tenemos esperanzas de un futuro mejor, ¿no? Pues en la escuela. Bueno, pues estamos todas ya en la mesa. Recordar a las personas que nos están siguiendo a través de distintas plataformas virtuales que estamos en la mesa de feminismo y maternidad cuestionando el sistema de reproducción heteropatriarcal y que en la mesa tenemos a 4 magníficas mujeres y tenemos a Clara, a Rosalía, a Lesti y a Noemi. Bienvenidas todas juntas ahora. Me gustaría saber, vale, después de este panorama de diferentes tipos de entender la maternidad y de vivir la maternidad, ¿cuál es el mensaje que finalmente transmite el heteropatriarcado sobre cómo debe ser la maternidad
a la sociedad actual, pero sobre todo a las mujeres? Para quien quiera contestar. Todas juntas no, ¿eh? La idea está vista como todóloga, ¿sabes? Tienes que saber de todo y tienes que saberlo resolver todo. No tienes permiso para enfermarte, no tienes permiso para frustrarte, aunque sea un momentiño. No tienes permiso para poder gritar, no puedo más. O sea, porque es que somos seres humanos. Somos madres, pero somos seres humanos. Y sufrimos, de cierta manera, las carencias que sufre cualquier otra. Entonces, yo creo que un poquito más de humanidad hacia esa madre o hacia esa persona que decide no serlo, ¿no? Y ya está. Yo creo que hay que tener un poquito de tolerancia, yo creo, y un poco de comprensión hacia esas vivencias de cada persona, porque al final es la generación que tenemos y hay que cuidarla. Rosalía, que levantó la mano. A comparativa entre o que é no meu colectivo con discapacidade e sen discapacidade, vale? Entón, como eu vivín sen discapacidade, sentíame na obriga social de ter que ser nai, moitas veces, non? Nesa obriga social que, sin querer, pois sinteste como presionada de, bueno, eu que no meu caso sempre quixen ser nai adoptiva, pero podía ser nai biolóxica, ser nai. E, por outro lado, o feito de non selo é como que falta algo, non eres unha muller, como que non queres ser nai? Que falla en ti? Algo falla. Hai un erro aí xenético na túa cabeza. E despois tamén o feito de que ti, sendo nai, queras conservar a túa esfera persoal en canto a amistades, tempo de ocio e tal, considérase como egoísta. O sea, como que eres unha nai, pero eres egoísta. Non eres unha nai auténtica, entregada, que dá todo polos seus fillos e que os quere. Non, eres unha nai que pensa nela tamén. Eso non pode ser. E despois, como nai con discapacidade, que son unha inconsciente, como eu a ter outro fillo, se tendo xa o que teño comigo mesma, que xa dou eu traballo e encima ter un fillo que dá máis traballo. O sea, unha contradicción constante. Eu viví as dúas contradiccións, o sea, vivo nun universo de contradiccións, non? Sendo a mesma persona, pero é un universo de contradiccións. Ahora sí que, cando decidimos adoptar o noso segundo fillo, que, por certo, foi este verán, o sea, son nai moi recente, entón, a verdade é que a xente non decía nada, pero mirábame como, como? No, Rosalía, no digo nada, pero lo digo todo, ¿no? Sí. Y de, bueno, es tu decisión, yo no me meto. Bueno, Carlos, disculpa, perdona, Rosalía, que no te dejé terminar. Xa rematei, non teña máis que decir. Quería saber si tenemos alguna pregunta de las personas que nos pueden estar escuchando, Carlos. Bueno, en lo que Carlos responde, entonces me gustaría saber, porque este es un tema controvertido el que voy a comentar ahora, ¿no? Esos permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, su opinión, según su visión y su experiencia sobre este tema, ¿son justos, injustos? Por ejemplo, Noemí. Sí, Noemí. Pois, a ver, neste caso, a min pareceme que, bueno, que son xustos, que é ou debería ser unha forma de romper con esa famosa brecha salarial da que estábamos a falar, non? No noso caso, de dúas mulleres nais, a mamá xestante tería a súa baixa de maternidade e, neste caso, a nai non xestante acolleríase a baixa de paternidade. É así. Pero, sí, a mí sí que me parece que é xusto para participar e disfrutar deses primeiros meses de crianza que, de feito, comparado con Europa, aquí estamos falando de 4 meses escasos que non che dá tempo a nada e noutros sitios falamos, incluso en Alemania, de anos que tes unha, digamos que unha parte, que sigues cobrando unha parte do teu salario, non? Y mira, y ahora que ya vamos finalizando la mesa y casi estamos a punto de despedir,
hablamos de varios conceptos, ¿no? Pero entre ellos, pues, madres solas, madres adoptivas, luego están las famosas y mal vistas madrastras, que son horribles, son brujas todas. Y, como hemos visto a lo largo de la mesa, hay muchas formas de ser madre. Antes llegamos a esta gestación subrogada, ¿no? ¿Qué opinión merece para ustedes este recurso? Por ejemplo, Clara, que está así por calladita ahí. Bueno, a verdade é que tocaronse temas moi interesantes. Sigo pensando que do que estamos falando, do que seguimos falando, é do modelo de familia patriarcal nuclear, dos roles de homes e mulleres, que ao final vai ser reflexado tamén na discriminación que sufren as nais solteras, as parellas de nais lesbianas, etc. Non? No caso tamén do que falábamos das mulleres con discapacidade, ao final o que temos é unha sociedade profundamente desigual, que non asegura nin a autonomía, nin a equidade en ninguna persoa, pero especialmente no caso das mulleres. E iso o vemos reflexado tamén na cuestión da xestación subrogada. O sea, non é máis que a mercantilización e a explotación das mulleres. É dicir, a maternidade non é un dereito, é un desexo. Non podemos cumplir ese desexo a costa do corpo e da saúde mental e física das mulleres. Cando digo que non é un dereito, non me refiro a que unha muller que quera ser nai non o poda, non é que, mira, se ti non podes ser nai, polo caso das mulleres con discapacidade, que se considera que non deben ser nais ou que non poden ser nais aínda que físicamente podan ou non, por adopción. Creo que a xustiza social, temos que construir unha sociedade que permita un modelo de xustiza social e de cuidados socializados que sí permita cumplir, sí nos permita as mulleres e as persoas ter esa capacidade, pero non considerará un desexo e non explotar a outras mulleres para cumplir ese desexo, que de feito, por exemplo, no caso de España, a maior parte de persoas que recurren á xestación subrogada son parellas heterosexuais. Sobre todo porque cuando se habla de un derecho tiene que ser igual para todas las personas y en este caso estaríamos hablando de un privilegio que tiene un determinado sector de poder económico, ¿no? Y que da mucho de sí para hablar. Chicas, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada de Cinema Beiro. Esta ha sido la mesa de feminismo y maternidad y hemos cuestionado un poquito el sistema de reproducción heteropatriarcal. Nos ha quedado muchísimo por hablar. Pero bueno, esperemos poder compartir en otras mesas y en otros espacios y que nos podemos abrazar próximamente físicamente y sin mascarilla. Gracias. Carlos, aquí terminamos la transmisión y que tengan un muy buen fin de semana a todos y todas. Igualmente. Igualmente. Gracias por todo.